Buenos días. ¿Cómo estás, ¿Con Ciro? Muy quién buenos hablaste ayer y qué información te dio? Buen día. Buen día. Giovanni Lepri es el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Me tomo unos segundos. Esta es la agencia de Naciones Unidas que se encarga de ayudar a los gobiernos para que las personas refugiadas, es decir, que están fuera de su país, bajo circunstancias principalmente de violencia o inseguridad, puedan integrarse a las sociedades en las que pretenden vivir. Es decir, yo los he visto, Ciro, en Tapachula, trabajando muy de cerca con la Comar, atendiendo grandes oficinas que si no fuera por ellos, la verdad es que estarían más desbordadas de lo que están en este momento, y haciendo conexiones entre ese joven que llega de Honduras y que quiere irse a trabajar a Aguascalientes, entre esa mujer, mano de obra calificada que llega de Venezuela y va a llegar y va a trabajar como ingeniera en una planta en Saltillo. En realidad yo los he visto haciendo esos poderosos enlaces. Y por eso es que acudimos al ACNUR para preguntarles, bueno, muy bien, ya se tienen una serie de refugios temporales, por así decirlo, para mexicanos, anunciado por la presidenta, que están ahorita flotando, ya sea porque los van a deportar o porque llegaron a la frontera norte y ya no pudieron entrar a Estados Unidos a través de su cita. Muy bien, esa es, digamos, la parte que le toca al gobierno de México. ¿Y qué con los extranjeros? Nos lo hemos preguntado aquí. Es decir, alguien podrían o no regresar a su casa en Zacatecas, en Michoacán, en Oaxaca, en donde ustedes digan, Guerrero. Pero y los que vienen de Haití, por ejemplo, es lo que se pregunta el ACNUR, ¿quién va a regresar a Haití? Cuando ya estuvo en Estados Unidos o está atorado ahorita en la frontera. ¿Quién va a regresar a Venezuela en las condiciones que conocemos? Entonces, esta fue la intención por la cual nos acercamos a Giovanni Lepri y al ACNUR para que nos dijeran qué está pasando. Lo primero, cuando se canceló este sistema de citas CBP1, CBP1, la ACNUR ya tenía ubicadas a personas que se habían movido hacia la frontera para cumplir con su cita, que ya no se dio, a 30,000 personas. O sea, ya hay 30,000 personas desde el martes, desde el lunes, ahí atoradas. Y en todo el país, 30,000. Y en todo el país, ellos calculan, con lo que han conocido de cifras del gobierno de Estados Unidos, 270,000 más que iban rumbo al norte para hacer efectivo este instrumento que hoy ya no existe. Entonces, 300,000 personas. Este es el primer grupo de personas migrantes con las que el gobierno de México tendría que trabajar, lidiar, como se quiera decir, atender. Todavía falta el tema de los deportados. Manuel decía hace un rato, citando a una entrevista con el SAR, de la fronteriza, del SAR fronterizo, perdón, del gobierno de Donald Trump, 308 personas, muy pocas todavía. Pero ese es un tema. El otro es las que siguen entrando, Ciro, y esto fue lo que nos dijo Giovanni Lepri, de las personas con las que ellos tienen contacto en la frontera sur de México, Tapachula, Chiapas. Tenemos personas que están llegando a diario desde el sur. La Comisión para Refugiados recibe unos 500 personas al día en Tapachula y ayer y anteayer había 800 personas aquí en Naucalpan, en la Ciudad de México, lo que significa que hay nuevas llegadas. Entonces, para mí, un primer punto importante es personas que se encuentran en México en este momento y que necesitan un tipo de respuesta Que no tienen. Es decir, si tenemos este cúmulo de personas ya esperando una cita, están otros 500 personas que diario llegan a Tapachula esperando llegar al norte cuando ya no hay mecanismos para poder accesar de manera legal al territorio de Estados Unidos. Esa es la primera preocupación que tiene el ACNUR. Pero otra importante, Ciro, es lo que ya platicábamos muy bien, y de las que ya están aquí, que no son mexicanos, ¿cuántas quieren quedarse? ¿O cuántas van a aceptar que las retornen? No tienen un dato concreto, pero ellos que trabajan fuerte en Tapachula dan esta aproximación. El 50% de las personas que nosotros entrevistamos que ingresaron de manera irregular a México, el 55% nos dice que la verdad es que ellos no quieren volver. Es Giovanni Lepri. Lo que sí sabemos es que sí hay muchas personas que nos han declarado sus necesidades de protección, o sea, personas que no son migrantes voluntarios. Un dato que tenemos es que cuando entrevistamos a las personas que llegan a México de manera irregular, el 55% nos dice que la causa principal por la cual han salido de sus países es una causa de violencia, una causa de persecución, una causa que fácilmente los podría ser reconocido como refugiados. Más la violencia que la situación económica. Pero bueno, regresemos a los porcentajes. 55% de los entrevistados, es decir,
vienen, se escapan de la Se escapan, violencia. tal cual, y no hay intención alguna de querer regresar a sus países. Pues no. Entonces, cuando el gobierno de México dice, los vamos a deportar, ¿exactamente a dónde? Y con la voluntad de quién. Que no Ciro? dice, el gobierno de México no dice los vamos a deportar, los vamos a enviar de regreso. Enviar de regreso, sí, perdón. No fui ayudar lo a que regresen a sus suficientemente países, amable por Lo como que lo han dice sido, deportar ¿no? es el de allá, El otro del señor, norte ¿no? del Río Bravo. Ese Entonces, sí habla les de van a deportar. ayudar a regresar a sus países de origen, según este dato del ACNUR, teniéndolo como, no sé, referencia, porque es bien difícil medir esto, dado que son estancias y tránsitos irregulares. Más de la mitad, o la mitad diría, yo no. Muy bien, entonces, ¿qué van a hacer? Se van a quedar flotando en el país. O van a ser expulsados a la fuerza, ahí sí. O van a ser expulsados a la fuerza. Vámonos, no pueden estar en México fuera, pero primero, ¿cómo los sacas? Primero, ¿cómo los sacas? Vamos a tener las imágenes de agentes del Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, soldados, marinos, jalando a madres con niños para ponerlos, ¿en dónde? Personas migrantes. Convertimos a Guatemala en nuestro tercer país seguro. ¿A dónde los mandas? Hay un caso, Ciro, que presentó ayer Juan Pablo Pérez Díaz, de un grupo de migrantes extranjeros. No te sé decir las nacionalidades porque no alcanzaron a narrarlas, pero puede haber venezolanos, puede haber colombianos, etcétera, que fueron secuestrados en San Fernando. Entonces los rescatan en la frontera, los suben a unos camiones y los bajan a la Ciudad de México. Y de la Ciudad de México a Villahermosa. Y de Villahermosa a sus países. Es más o menos la logística que están utilizando. Secuestrados. Y ellos secuestrados, Ciro, ¿eh? Ni siquiera son... Okay, y de Villahermosa a sus países, que los suben en un avión y los mandaron. Supongo que hacen otro trayecto, Ciro. Supongo, ¿no? Porque el trayecto de entrada es Ciudad de México y Ciudad de México. Y de Villahermosa, fuera de México. Fuera de ¿Qué México, importa? Fuera de México. Sí. Como diría Fox, o a donde ustedes gustaran. Pero ya esa es salen la de logística. México. Ayer mismo, Ayer de camiones a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a Villahermosa. Vámonos de aquí. Híjoles. Entonces plantea... Secuestrados, Ciro, secuestrados. Nada de que, y ya obviamente decía su reporte Juan Pablo, pues decidieron no levantar denuncia. Pues ¿qué van a levantar denuncia, Ciro? ¿No? Por la violentación a sus derechos humanos, por el secuestro del que habían sido víctimas, gente llorando, por supuesto, intentando decirle a la prensa cómo habían sido secuestrados. Vámonos a los camiones. Y fuera de México. Y fuera de México. Hijo. Entonces, esas personas, en estricto sentido, tendrían la posibilidad de solicitar el refugio humanitario en México. ¿A quién le toca hacer eso? A la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que trabaja muy cerca del ACNUR. Esta Comar recibió... Muy debilitada la Comar, por cierto, muy, que esa es otra de las cosas que platicamos con Giovanni Lepri. La comisión recibió el año pasado, números cerrados, 79,000 solicitudes de refugio, que es menor... De nuevo, 70,000. 79,000. 79, 80, vamos a 80,000. sí. 80,000 solicitudes de refugio. ¿Sí? De las que ha podido procesar muy pocas, todavía no tengo ese dato porque todavía no se hace público, se está procesando, pero es muy fácil saber que la capacidad de la Comar para procesar estas 80,000 solicitudes es verdaderamente corta, entre otras cosas porque no tiene dinero. Le rebajaron el presupuesto, tiene 50 millones de pesos para el 2000, también números cerrados, 47 millones de pesos para el 2025. Y lo que más me llama la atención, Ciro, es que 2/3 partes de ese presupuesto, siendo una oficina de la Secretaría de Gobernación, se lo da la ACNUR. Y esto fue lo que dijo Giovanni Lepri pidiendo auxilio. Échenle la mano a la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados. El llamado que hacemos y lo que discutimos en breve es que no es la misma Comar de hace 5 o 6 años la que se necesita hoy cuando México recibe 140, 120 o 80,000, casi 80,000, 75,000 solicitudes de asilo como este año. Quizás hacemos un llamado que haya un apoyo sostenido, fuerte, financiero y de personal y de estructuras, y que eventualmente también, un momento o otro, el ACNUR se pueda retirar de este apoyo. Conclusión, Ciro, sí, muy bien, los mexicanos que requieren de la ayuda para hacer lo que necesiten hacer dentro de su país, pero también un grupo muy grande de personas migrantes que son extranjeras y que la ACNUR está diciendo no hay un sistema efectivo para que ellos puedan integrarse a la sociedad mexicana y que tendrían que regresar en las peores condiciones cuando su estatus es de solicitante de asilo
por violencia, por persecución y una serie de situaciones muy en contra. Bueno, conclusión. Esa, justamente. Es decir, hay un grupo muy grande y que se va a ir y que sigue creciendo porque A ver, tenemos que hacer una pausa y ahora hacemos... Piensa bien tu conclusión, amigo. Bueno, ya la dio, pero sí, por eso. sí, lo tengo bien claro y les voy a dar un dato más respecto de las primeras detenciones ayer en las primeras horas del gobierno de Trump. Que siguen sin ser muy numerosas. Correcto. Siguen sin ser, van 3 días. Correcto. Vamos a pausa, 8:20, volvemos. 8:24, Marco. Bueno, conclusiones después de esta entrevista con el señor Giovanni Lepri, que es el representante del ACNUR en México. Sí. No más, no menos. Sí. Hablaste con él ayer. Sí, efectivamente. Tengo que hacer una corrección, es decir, el presupuesto del ACNUR, de la Comar es, que se le da es adicional, o más bien el presupuesto que traslada la ACNUR es adicional al que recibe la Comar por parte del presupuesto de la Federación. Pero bueno, la conclusión es esa, Ciro. A una agencia tan experimentada en la integración de personas a México, de personas extranjeras migrantes, pues sí le preocupa que esto sigue creciendo, entre otras cosas, porque la gente sigue llegando al sur del país. Hablaba de 500 personas. Cuando habla de Naucalpan, Giovanni Lepri está hablando justo de las oficinas de la Comar aquí en el Valle de México. Aquí cerquita, además. Sí, en realidad bastante cerca. Entonces, esto es una condición que no ha cambiado. De tal forma que la gente sigue llegando y llegando y llegando. El problema, creo, más grande está ahorita en México, en todo el territorio nacional, desde Tapachula hasta los estados fronterizos, porque entre otras cosas, yo leí el día de ayer a la corresponsal y es el posteo que vamos a ver en pantalla, a la corresponsal de News Nation en el sur de Estados Unidos, Ali Bradley, que decía ayer en la noche, y el número está bajo, lo que ha detenido la patrulla fronteriza en las primeras horas de Trump, la verdad es que es nada. Ahí está, 440 personas ha detenido en los puntos fronterizos tratando de ingresar de manera ilegal. Entonces, pues la verdad es que nadie se está moviendo en este momento en la frontera, sino más bien son todas las personas migrantes, no importa la nacionalidad, que ya están en nuestro país, las que ahorita representan el reto para el gobierno de México, apoyados por la ACNUR desde hace mucho tiempo, pero especialmente en estos días, porque pues, la Comar está deshabilitada prácticamente. Bueno, pues muy bien. Y coincide con lo que dice el señor Lepri, con lo que nos dijo aquí ¿qué día hablamos con Tonatiuh Guillén el martes? El martes, sí. El ex titular del Instituto Nacional de Migración, que nuestra Comar parece un organismo en extinción. Lo dijo, y se lo dijo, ¿no? Depende más bien de la ACNUR. Sí, nos lo dijo, correcto, ¿no? Y la ACNUR lo está confirmando. Ojalá que hubiera apoyo para que nosotros pudiéramos apoyar, soportar el trabajo desde otra perspectiva, hacer las entrevistas, clasificar los casos, recibir a la gente, y no solamente el traslado financiero, sino y de recursos y de personas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias Gracias a Marco Silva. Gracias. De viajar a la frontera ni hablamos ahorita, ¿verdad? ¿Para qué? Pues, no lo sé. Habrá que ver. ¿no? Yo pienso porque que en este ¿no? momento puede ser precipitado, ¿no? Si se dan las grandes expulsiones, estamos viendo, no va a ser en estos días. No va a ser en estos días. ¿Por qué? Porque existe la vida real. Mira. Y una expulsión, una gran política de deportación requiere todo un trabajo de logística, todo un trabajo administrativo, todo, en fin. Sí. Si es que en verdad lo va a hacer Estados Unidos, las expulsiones bíblicas, vamos a llamarlas así, de migrantes, de miles, decenas de miles de migrantes pasando en un solo día por la frontera, pues necesita una organización. Sí, mira, Ciro, necesita un presupuesto. Me da la impresión, porque la senadora Kathy Reed, ella es republicana de Alabama, hizo una reflexión ayer precisamente sobre los primeros 308 detenidos y decía, incluso con temperaturas gélidas. Quiero pensar que eso también ha sido un factor que no permite la movilidad pronta, Ciro. Porque quiero pensar, si en verdad la administración de Donald Trump ejecuta estas deportaciones masivas, ¿qué te gusta? ¿Les faltarán un par de meses?
3 meses. Quizá entonces, hacia la primavera. Da la impresión. Estaríamos viendo, si es que se dan de inicio, pero pues en este momento tampoco se trata de, a ver señores, deténganme a 7,000, 12,000, 30,000 migrantes por día, porque quiero la imagen. No. Porque quiero ver esa imagen de 30,000 personas pasando por el punto que quieran de la frontera de México. Pues no es tan fácil, la vida real no es así, ¿eh? Y digo, no conozco los ciclos, Ciro, pero supongo que también los ciclos de siembra son importantes, ¿no? ¿Cuándo es cuando se necesita mayor cantidad de gente? ¿Cuándo menos cantidad de gente, no? Sí, y pienso que no estamos en temporada de ciclo, ¿eh? Desde el fin de Por el semana clima. se decía que Chicago iba a ser como el primer lugar de estas deportaciones bíblicas. Hubo un muy buen trabajo del Universal ayer, creo, ¿no? Entonces, yo reviso todos los días lo que se publica en Chicago, lo que las organizaciones de migrantes indocumentados publican. Y si en realidad le preguntan al gobernador, al jefe de la policía, y ellos dicen, pues nadie me ha dicho nada. Después veo, por ejemplo, un comunicado de la policía de Las Vegas que dice, nosotros no le vamos a entrar a eso. Oigan, ¿y cuándo empiezan? Le preguntan. No, pues nadie tiene idea. Nosotros aquí en Las Vegas no sabemos. Y de repente vemos en redes sociales un pequeño video en duración donde la policía, por ejemplo, de Boston está tratando de evitar que se lleven a 5 o 10 personas. Pero son pequeños ejemplos, ¿no? O grandes dudas, como se quiera ver, respecto a dónde van a empezar, pero al día de hoy no hay registro de que hayan comenzado. Es correcto. Esas cosas masivas, ¿no? Pues esperemos, pero difícilmente en estos días, quizá en estas semanas, veamos esas imágenes, ¿no? No, me da la impresión de que no va a ser pronto. Lo que sí puede hacer el gobierno de Trump es impresionar con Sí, claro. movimientos de su policía, de los agentes federales, eso sí lo pueden hacer. Ahora, de que ellos comiencen a actuar, a operar y a conseguir miles de deportaciones al día, pues no va a ser, quizá no sea tan rápido, repito. Más rápido, Sí, estos 1,500 soldados sí, que sí, pueden sí. ser 10,000. Sí, más no, que eso ¿eh? sí lo puede hacer. Sí, no y más tampoco que es eso, tan sencillo, ¿eh? Tampoco mover de un día para otro Las a tropas, ¿no? 1,500 soldados o guardias nacionales o agentes federales. Que tú lo presentaste Tampoco en la es tan televisión en fácil. su momento, ¿te acuerdas? Simplemente eran marines ahí parados, eran gente del ejército parados en la frontera que mayormente no participaban en el tema de la detención de migrantes. Eso era la patrulla fronteriza. ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Qué bueno. Bueno, Qué bueno. Y recursos, ¿no? Bueno. ¿Cuánto cuesta mover eso? gracias Gracias, Ciro. Marco.